Listo, podemos comenzar. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este webinar del manejo integral del lechón desde el nacimiento de este Televante y Ceba. Mi nombre es Juan Diego Camargo, soy médico veterinario y zootecnista, ejecutivo de la línea de porcicultura de Compañía California. Este es un webinar creado por Compañía California, Fieles a la Vida. Bueno, demos comienzo. ¿Cuál es el objetivo de toda explotación porcícola? Es maximizar nuestro potencial, que son los animales. Y en este caso es obtener un máximo número de lechones destetados cerdaño, que ahí es donde está nuestro gran capital. ¿Cómo se logra este objetivo? Minimizando pérdidas de lechones durante la lactancia y que el crecimiento desde el nacimiento, que el crecimiento desde el nacimiento, el destete y la ceba sea adecuado. Para esto, para lograr este objetivo, tenemos ciertos factores que van ligados tanto a la madre, al lechón, al ambiente y al manejo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de qué factores están ligados a la madre para poder que se nos cumpla dicho objetivo. Entre los factores que tenemos ligados a la madre tenemos condición corporal. ¿Por qué condición corporal? O sea, sabemos que en nuestras granjas, sea automatizado, no comercial o de genética, siempre se debe hacer un control, un chequeo rutinario de condición corporal. Eh, si tenemos cerdas sobrecondicionadas es un problema, o si tenemos cerdas con baja condición corporal, obviamente también nos va a generar un problema. Por eso es un factor fundamental al momento de servir nuestras hembras. Ideal, ¿cuál sería la condición ideal? Por ejemplo, estar entre un 3, 3, 5, para llegar en este momento servir a nuestras hembras. Otro factor, raza o línea genética. Hablamos de razas porque hoy en varias partes del país todavía se maneja lo que son razas puras, pero ya la mayoría de productores comerciales se manejan es líneas genéticas. ¿Por qué son fundamentales? Porque hay líneas genéticas que tienen esa habilidad materna, ese, como esa línea para producir cantidad y calidad de animales. Mientras que si nos vamos con líneas o razas que no son propias para que tengan estabilidad, eso va a ser un factor determinante para que nos disminuya pues este número de lechones cerdaño. Lo dijimos ahí, habilidad materna, que tengan las características fenotípicas de una hembra pues productora. El número de partos. ¿Por qué el número de partos? Porque sabemos que entre mucho más viejos sean nuestros animales, menor vamos a tener animales mucho más pequeños y más débiles que no van a llegar a culminar todo este ciclo. Entonces, lo ideal, tener una granja, pues, en lo posible, relativamente nueva. Tiempo de la gestación. ¿Por qué el tiempo de la gestación? Hoy en día hablamos que la gestación, pues, o lo que siempre ha sido tradicional, son 114 días. Hoy hablamos de 116, en promedio 115, 116, con las nuevas líneas genéticas, con el mejoramiento genético que se ha hecho. El tiempo de gestación se ha alargado un poco más. Hay estudios que hablan de que por un día más que el animal, pues, o la camada esté dentro de la cerda, se aumenta 200 gramos, pero no cada animal, sino la camada total. No quiere decir, pues, que ahora vamos a forzar a que todas las hembras se nos queden más, no. Uno puede sincronizar o dejarle el parto natural, pero ya sabemos que ellas están entre 115, más o menos 2 días. El tiempo del parto, lo normal, lo natural sería dejarlo en promedio unas 3 a 4 horas. Hablan de 3 a 6 horas un parto natural, pues un parto normal de una cerda. Obviamente por tiempo, por agilidad de los operarios, hasta de nosotros mismos, forzamos a que esto sea mucho más rápido o nos descuidamos y dejamos que se alargue mucho y eso también es un factor determinante. ¿Por qué? Porque al permanecer mucho tiempo el animal dentro de la cerda, que viene atravesado, que viene muy grande,
se nos pueden ahogar muchos animales. Por tal razón, es un objetivo, esto no nos ayuda a lograr ese objetivo que queremos de lechones ser daño. Y el número de lechones por parto. Uno hablaría que ojalá fueran todos como de esa imagen que está ahí. Sabemos que ya hay líneas genéticas que pueden llegar fácilmente a obtener un número así de una camada así de numerosa. ¿Cuál es el problema? Que requiere mucho más manejo y que no tenemos, todavía no tenemos como las condiciones o las instalaciones adecuadas para ese tipo de animales tan grandes y tan numerosos. Obviamente ya en el mercado los hay y la gente se ha ido adaptando a esto, pero igual es un factor muy determinante. Lo digo porque cuando hay animales muy viejos, que por lo general son los que tienen un mayor número de lechones, entonces uno dice, wow, me tuvo 20, pero ahí uno y los mira y son animales demasiado pequeños, son inviables, débiles, entonces no es como un factor que sea bueno. Ahora pasamos a factores ligados al ambiente. ¿Cuáles son estos factores? Entonces tenemos temperatura, el tipo de jaulas, el piso de las jaulas y algo muy importante, perdón, que son las plagas. Porque las plagas es algo que pasamos, digamos que no le tomamos muy en serio y es un factor determinante por el tema de transmisión de enfermedades y en cuanto a lo económico, por el consumo de alimento. Entonces es algo que tenemos que tener muy presente. Ahora vamos con los factores ligados al manejo. ¿Cuáles serían esos factores ligados al manejo? Obviamente tener un buen plan sanitario, que sea pues un plan de acuerdo a cada granja. Todas las granjas no pueden tener un mismo plan sanitario. Usted ahí le pregunta a su vecino y él le puede funcionar algo y a usted no le puede funcionar lo mismo. O sea, todas las granjas, siempre lo he dicho, es un mundo distinto. Cada una tiene su factor interno que la hace diferente. Entonces no podemos copiar que es que mi vecino tiene 1000 hembras y es una maravilla, pero ¿qué condiciones tiene él? Bueno, atención al momento del parto, lo decíamos ahora. Esos partos tan prolongados o partos que queremos forzar a que estén rápido, 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 también son un determinante pues para que se nos cumpla dicho objetivo. Temperatura del ambiente, eso claro está porque el lechón no termorregula, nace con una leve capa de reserva de grasa. Entonces necesitamos darle las condiciones ideales para que pase estas primeras horas de vida que son fundamentales. El, Algo muy importante, y eso hoy todos en cualquier parte del país o del mundo, es el tema de bioseguridad. El tema de bioseguridad es algo que ese es como el pilar de todo, de toda producción, porque de aquí se deslega toda, se abre toda una cantidad de cosas que son los factores determinantes para tener una producción óptima o no. Y entre eso tenemos pues que tener en cuenta la limpieza y desinfección de esas instalaciones. Listo. ¿Qué factores tenemos ligados al lechón? Entonces, factores ligados al lechón, obviamente el peso al nacer. No es lo mismo tener un lechón de 600 gramos, un lechón de 1200 gramos. Eso es un factor determinante porque siempre van a ser colitas. Más adelante hablaremos de esto, entonces va a pasar rápido porque eso es un factor determinante al momento de cumplir este objetivo que les tracé inicialmente. La vitalidad y la viabilidad del lechón, las anomalías genéticas, infecciones que se pueden dar por N agentes y por manejos mal hechos. Eh, Permítanme. Mm, y por manejos mal hechos. Bueno, ahora sí como tal, vamos a pasar al manejo del lechón recién nacido. Ya entrando en tema, ya hablamos
como los factores determinantes que no nos dejan lograr ese objetivo. Ahora vamos a tratar el lechón como tal, que es lo principal de este webinar. Esto es algo muy práctico. Sea, lo que les hablo aquí es algo que lo puede aplicar, pues, una granja de 50, de 10 hembras, hasta una granja de 1000 hembras, o 2000 o 3000. Obviamente cada una tiene su manual de tratamiento, sus manuales de manejo, pero es algo como generalizado que nos puede ayudar como a cumplir estos objetivos. Entonces, la mortalidad neonatal es muy común debido a factores propios de esta especie. ¿Por qué? Porque lo dijimos ahora, no están cubiertos de pelo, tienen una capa mínima subcutánea de grasa y tienen un sistema inmune muy débil. Se considera por temas evolutivos un 20% de mortalidad es aceptable en cerdos, pero ya existen explotaciones que logran valores de mortalidad por encima de esos valores que les muestro ahí, más bajos del 5%, entre el 5 y el 8. Le estoy hablando de una granja pues comercial, normal, con buenas condiciones, pero hay granjas hoy que están por debajo de estos factores. Bueno, ya tenemos nuestros lechones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, cuidado al lechón tras el nacimiento. ¿Cómo vamos a proceder ya cuando tenemos nuestro lechoncito que nació? Lo primordial es la limpieza de fosas nasales y boca. Lo dijimos anteriormente, como tiene una capa escasa de grasa, necesitamos es reducir esa pérdida de calor de cualquier forma. Entonces, lo principal es secarlo, es quitarle todos esos líquidos para evitar que él se enfríe, Entonces lo podemos secar con diversas cosas, con papel, viruta o polvos que ya hay, polvos secantes que por eso traen desinfectantes. Ideal, se toma el lechón boca abajo, la cabeza hacia abajo, se frota se frota de atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para estimular la activación de los pulmones, para que en esa posición los líquidos salgan y así el animal comience a respirar mucho más rápido. Se limpia y se pone inmediatamente una fuente de calor, o si el animal ya está muy vivo, pues muy animado, se puede poner a mamar inmediatamente. Pero si no, ponerle una fuente externa de calor. ¿Qué pasa cuando nos nacen estos lechones eh, ahogados? Entonces debemos proceder a hacer una reanimación. ¿Cuál es un procedimiento normal de eso? Es, como les dije, ponerlos boca abajo, tomarlo de las extremidades y hacer un movimiento como de acordeón. Eso sería uno. Otro es frotarlo. Eh, y otra práctica que es común, pero es de cuidado, es tomarlo de la base del cuello, tomarlo de las extremidades traseras y hacer este movimiento pendulante hacia abajo para que elimine esos líquidos que tiene en el interior. Ya después de que tenemos nuestro animal seco, ya empezó a mamar o sigue en la fuente de calor, pues antes de eso también tenemos que proceder al corte y desinfección del ombligo. Hay muchas granjas que ya no sé si por norma o eso viene más de Europa, que no tratan estos animales y los dejan con los cordones largos. Hablo desde mi experiencia y personalmente me gusta más poner una barrera más es ligar los cordones umbilicales para evitar que a entrada de agentes patógenos como estreptococos o estafilococos, que es muy común pues en nuestras instalaciones. Entonces, ¿cómo procedo yo? Se toma el lechón, se corta el ombligo, obviamente con unas tijeras desinfectadas. O sea, ojalá todo ese material quirúrgico esté siempre desinfectado y con buen filo y en buenas condiciones. Cortar a unos 2 centímetros de la base del lechón o una distancia más o menos del corvejón, del lechoncito, que no toque el suelo, que quede arriba, cuando él se pare, quede levantado del suelo. Y embeber el cordón en una tapa, en un recipiente de yodo. En la foto, pues, ese es un recipiente demasiado grande. Podemos tener la mitad de ese producto
porque normalmente, ¿qué hace la gente? Coge y vacía todo el tarro y lo echa ahí y automáticamente estamos contaminando todo. Y recuerden que el yodo se inactiva en presencia de materia orgánica, entonces ideal, por ahí cada 5 o 10 lechones botar esa tapita de yodo al 5 o al 10%, pero no sumergirlo y sacarlo ahí mismo, es sumergirlo y dejarlo de unos 3 a 5 segundos para que por capilaridad el yodo suba pues por el conducto que es el cordón. Y repetir este procedimiento en lo posible unas 3 o 4 veces en los primeros días de nacido, hasta que ya él cae solo. Listo, lo hablamos ahorita, en una provisión de calor suplementario. Eh, como ellos no tienen desarrollado un sistema termorregulador y fuera de eso tienen poco pelo y tejido subcutáneo, necesitamos brindar ese calor, ya que ellos necesitan una temperatura promedio entre 32 y 35 grados centígrados. Muchos dirán, pero es que yo estoy en un trópico bajo, pues, porque aquí hablamos todo es trópico, pero hay trópico bajo y trópico alto. La temperatura tuya no es igual, nunca va a ser la misma del lechón. Tienen que tener en cuenta que es como un bebé, sea que estemos en la costa o sea que estemos en Cundinamarca, los bebés siempre los protegen de temperatura. Entonces lo mismo con un animal de estos, es proveerles una fuente externa de calor, sea eléctrica o de gas o bombillos, hay N formas de proveer calor y que sea una temperatura entre 32 y 35 grados. Eso como él logra, ya se pueden con termómetros digitales, pues hay muchas formas de evaluarlo y el animal, usted sin tener estas herramientas, el mismo animal le va diciendo cómo están si están bien de temperatura o no. Y esa temperatura se va quitando gradualmente a medida que van creciendo. Ojalá tenerla todo el proceso de lactancia, el momento que estén en pariera, las 3 o 4 semanas que estén, y ya eliminarla cuando está en preseo. De ser posible, me ha tocado en muchas granjas que siguen proveyendo esa fuente de calor suplementario en preseo. ¿Por qué? Por temas climáticos más que todo y de instalaciones. Y se les nota mucho la diferencia en los animales. Se habla de que cada semana se le puede subir 1 o 2 grados a los lechones hasta que lleguen a la temperatura ambiente. Fundamental, el encalostrado. Es de alto valor nutritivo, rico en inmunoglobulinas. Ya saben que estos son los anticuerpos pues, que van a tener estos hombres, es su primera línea de defensa, ya que ellos vienen con un sistema inmune muy débil. Se debe asegurar esta ingestión en las primeras 8 a 12 horas. En las primeras horas de vida es fundamental y sobre todo que sean de su propia madre. Alguien preguntará, pero es que se pueden hacer bancos de calostro. Sí, se pueden hacer bancos de calostro, pero vuelvo y les digo, ideal y ojalá sea de su propia madre. Muchas veces son demasiados animales y no tenemos suficientes tetas o pezones pues para pegar los animales, entonces hacemos lactancias segmentadas. Ponemos a mamar unos, los dejamos un rato, los guardamos y volvemos y así. ¿Qué pasa? Esto nos requiere mucho más manejo. Pero vuelvo y les digo, ideal que sea entre las primeras 8 a 12 horas esa ingestión de calostro. Garantizar sobre todo a los pequeñitos, que son los que son más vulnerables. Entonces, si tenemos gente 24 horas en parideras, pues lleva que esta gente sea que ordeñen o con teteros, biberones, o que lo arrimen directamente el pezón para que él pueda mamar. Y ya los nodrizajes, ojalá hacerlos, que no es lo ideal, pero sé que en muchas granjas lo sabemos y lo tenemos que hacer. Se nos murió una hembra, está enferma, le dio una galáctea. Ojalá hacerlo en esas primeras 24 horas. Listo, mamó calostro de su propia madre o no le tocó y hay que llevárselo a otra, pero no empezar a hacer movimientos 3, 4, 5 días después, porque si no se nos vuelve un carrusel y es un carrusel de portador de enfermedades. Ahí lo decíamos, transferencia de lechones se realiza cuando el número de pezones funcionales es inferior al número de lechones.
También cuando tenemos cerdas que entran a esta galáctea o cerdas que lastimosamente mueren en el momento del parto o horas después. Ideal, igualar las camadas por número, tamaño y capacidad lechera de la cerda. Generalmente, ¿qué hacemos? Cogemos todas las colas y se las metemos a una hembra relativamente nueva, que sea bien lechera y que tenga pezones pequeños. Esa es una buena técnica, pero una técnica que no es ideal y que sé que la realizamos es coger, es igualar todos, pero por el mismo tamaño. Entonces cogemos todas las cabezas, se los metemos a una sola hembra y entre esas cabezas dicen, no, es que entre ellos pueden pelear y se pueden igualar. Lo que pasa es que saben que los pezones de adelante siempre son los que más leche dan. Entonces, si ponemos todos los lechones de 1500 gramos a pelear todos, habrá algunos de 1500 que no van a comerse la comida que ellos requieren. Entonces, estamos castigando cerdos que posiblemente tendrían un mejor potencial. Entonces, cuando me refiero a igualar por tamaño es, naturalmente, los lechones nacen en diferentes tamaños. Los dedos de la mano son todos distintos. Entonces, obviamente no montarlos con unas colas, pero sí que vayan teniendo un tamaño más, ¿cómo le podría decir? Como disparejo, pues, por decirlo de alguna forma, pero que no sean todos gigantes o todos muy pequeñitos. La eliminación por bajo peso, lo hablamos ahorita que es un factor determinante. De acuerdo a esto, es muy coyuntural de acuerdo a cómo estemos cómo esté el negocio en el año. Cuando la cosa está mal, usted no quiere matar nada. O hay gente que dice, yo levanto todo porque vendo lechones. Pero recuerden que nosotros no vendemos lechones, nosotros vendemos es kilos de carne, o kilos de lechón, o kilos de gordo, como lo quieran, cada uno tendrá su negocio. Pero si usted vende animales y le compran 5 o 10, y sea como sea, pues ahí sí es decisión de si los elimina o no. Pero hay algo que es claro y es que el que va a ser pequeño, toda la vida va a ser pequeñito. Entonces son lechones que dejan y dejan y dejan. No, es que doctor, él va a recuperarse, él va a recuperarse. Le ponen cuánto medicamento hay, cuánta vitamina hay y siempre van a ser pequeños. Salen adelante, claro, pero es una decisión ya interna de cada granja de qué elimina y a partir de qué peso. Las camadas con peso reducido al nacer son las que presentan niveles más elevados de mortalidad, precisamente por eso, porque estos animalitos son los más débiles, son los más bobitos, los que no dejan mamar y los que al final, lastimosamente, va a tocar sacrificarlos sí o sí. Listo, entonces ya hicimos, igualamos todos nuestros animales, ya los vamos a dejar quietos. En lo personal, me gusta no molestar, no mover ni molestar mucho los lechones en parideras. Vuelvo y les digo, eso es de cada granja, de acuerdo a su sanidad, a muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, vacunas no poníamos en parideras, hoy si es necesario, tiene que poner, pero de no ser necesario, yo en lo posible trato de no molestar el lechón, porque eso es generarle estrés, eso es generarle incomodidad, y todos esos días son días que él no va a comer, que se va a atrasar. Entonces, fundamental digamos que uso obligatorio la aplicación de hierro. ¿Para qué? Para evitar anemias en los lechones, ya que ellos nacen con deficiencia de este mineral. Entonces, un hierro de 200 miligramos se le aplica una sola dosis y listo. Ahí se hace el corte de cola, que muchas granjas también lo están eliminando. Puse corte de colmillos y castración en rojo, porque la mayoría, un alto porcentaje en la zona donde yo estoy, donde me he movido, pues ya están desinmunocastrando. ¿Por qué? Porque trae muchos beneficios. Y el corte de colmillos, porque lastimosamente siempre eso es más cosa de manejo que cualquier otro, pues que otro factor. Es que me va a rayar los pezones de la hembra y le va a ocasionar una mastitis. Puede que sí, pero es que ellos no maman de lado, ellos siempre maman de frente. Lo que pasa es que cuando pelean, se laceran en los costados y no hay lío, pues, eso no hay, por eso no se van a morir. Entonces, por eso lo tengo ahí, el corte de cola. Pues aquí
hay granjas que ya están obviando eso. Lo que pasa es que ahí vamos al tema ya cuando usted no tiene todo el ciclo completo, o usted vende gordo al carnicero o al comercializador, no le gustan cerdos eso es muy cultural, diría yo, porque los animales no se ven bonitos o porque el tema de morderse la cola, de canibalismo, pero todo eso se puede arreglar con un manejo adecuado, o sea, haciéndole una ambientación correcta, que no le falte comida, que no le falte agua, o sea, disminuyéndole el estrés en lo más posible. Usted puede tranquilamente dejar cerdos con cola y el tema de canibalismo es muy bajito. Entonces yo diría que el corte de la cola es algo también más cultural. Bueno, ya le hemos hecho eso. Entonces, Compañía California tiene para ustedes un anticoxidial, Coxicalfa al 5%. Es un toltrasuril al 5%, que se pone entre el día 3 y 5 de nacidos, después de que hicimos estos procesos, ya sea como curativo o preventivo. En la mayoría de las granjas lo usamos como preventivo. Se aplica 1 centímetro por lechón vía oral. Aquí quise meterlo el tema de manejo de registros, que es fundamental en parideras, que mucha gente no lo hace, para determinar al final de cada ciclo, es evaluar la hembra. Y también cuando les hablaba de lactancias segmentadas, para saber cómo nacieron los animales y qué cantidad, y tener un historial de esa hembra, pero es algo no más informativo. Listo, vamos al suministro de la primera ración. Esta es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar de un estado de una alimentación líquida a una alimentación sólida. Muchas veces nosotros en parieras no le presentamos alimento al cerdo. Simplemente él está con su madre y es el día del destete y se pasó al preseo y son 2, 3 días que no comen, son por allá erizados, feos. Entonces, fundamental, dar alimentos preiniciadores y empezárselos a ofrecer al animal a partir de la primera semana de vida. Y no escoger esos platicos y llenarlos, sino pues puede ser un puñadito. Ellos mismos le van mostrando, ellos simplemente, como son tan ociosos, van a empezar a probar, a probar, a probar, y eso va a incentivar a ese aparato digestivo a que se produzcan mucho más rápido enzimas y actúen mucho mejor. Entonces, nosotros como compañía de California tenemos un producto, se le ofrece un producto que es el Bonavid, suspensión. Fuera de que no es una fuente de energía adicional y de calcio, viene saborizado. Entonces, para esas primeras semanas, esos lechoncitos que apenas van a salir a preseo, ideal hacer papillas. Pero no hacer papillas, hacer un bulto, sino hacer la ración que se va a comer el animal en ese momento o los animales en ese momento. ¿Por qué? Para evitar desperdicios, para evitar que se vinagre, sino que el animal, usted puede incentivarlo muchas veces al día y haciéndole papillitas con un tipo de producto. O animales que vienen ya colitas o muy quedaditos, aplicarles un Bonavid. Bueno, ya hicimos todo, tenemos todo nuestro proceso ya el animal nació, estuvo en lactancia. Vamos a hablar del destete. ¿En qué consiste el destete? Todos lo saben. Es un procedimiento que consiste en separar a la madre del lechón para que estos empiecen a comer sólido. Hoy en día estamos hablando, lo normal son destetes de 21 días. Hoy hablamos de destetes de 28 días que tienen muchas bondades, pero también tienen sus inconvenientes, como cuáles. Y es el tema de instalaciones, que si queremos brincar a un destete de 28 días, necesitamos tener un número mayor de jaulas, pues, por decirlo así. En esta etapa, ¿qué pasa? Se aumenta el estrés y se disminuye el rendimiento productivo. Claro, como ellos vienen de una etapa en que están con su mamá, con sus solos hermanos, y salen a otro mundo en que ya no tienen una fuente de calor externa, donde van a alimentarse ya de un alimento sólido y van a encontrar otro montón de animales que van a competir con ellos. Eso es un factor determinante que nos va a bajar el rendimiento de estos animales.
Eh, entonces ya brincamos ya tenemos nuestros animales, ya se le hizo el destete. Normalmente lo pongo aquí como profiláctico, aunque no, ya eso está mandado, digamos, lo demandado a recoger, pero actualmente muchas de las granjas, pues un alto porcentaje, seguimos aplicando antibióticos como profilácticos. Yo digo que eso va a depender de cada granja. ¿Por qué cada granja? De su estado sanitario, de qué reto tiene cada granja para llegar a ese destete. Vuelvo y les digo, cuando es un momento de tanto estrés, ellos se deprimen mucho y ahí es donde entran agentes pues, infecciosos y nos hacen los daños. Entonces, lo pongo como profiláctico porque muchos de nosotros lo seguimos haciendo. Compañía California tiene para ustedes un producto que se llama es marboquina al 10%, es una marbofloxacina al 10%, es una quinolona de última generación. ¿Cuál es la ventaja de esta con respecto a otras? Pues ya en el mercado inicialmente éramos los únicos, ya no somos los únicos. Y por ser una molécula relativamente nueva, en el tema de resistencias, pues nos ha ido muy bien con este producto. Entonces la tienen a su disponibilidad. Bueno, plan sanitario. ¿Qué debe tener un plan sanitario? Los planes sanitarios deben ser sistemáticos. ¿Qué quiere decir sistemático? Que debe ser continuo, no debe ser interrumpido. Porque normalmente que vemos en granjas, que le ponen a unos animales sí, a otros no, esto les puse la vacuna, a los del lote que sigue no. O junté grupos y unos están vacunados y otros no. O sea, lo ideal es que sea, como le digo, continuo y no interrumpido, que sea integrado. Integrado que a los pilares de la producción, ¿cuáles son? Alimentación, manejo, instalaciones, todo lo que conlleva pues el tema de producción, pero debe ser integrado a eso, porque podemos tener el mejor plan sanitario y no alimentamos o tenemos un tema de bioseguridad horrible y siempre le echamos la culpa al producto, a la vacuna, es que no funciona, entonces no, por eso todo esto debe ir integrado. Tanto un plan sanitario como un manual de tratamientos, todo debe ir integrado y que sea práctico. ¿Práctico en qué? Que sea fácil de ejecución, que no solo lo pueda ejecutar el médico veterinario o el zootecnista o el técnico, sino el operario, porque normalmente ellos son los que aplican o nos manejan todos estos productos. Entonces tenemos que hacerlo práctico para que ellos puedan entenderlo y no sea algo complejo y así sí lo cumplan para que sea continuo. Aquí les presento, les decía ahora inicialmente que yo acostumbraba a no poner nada en parideras, pero vuelvo y les digo, eso depende de cada granja. Simplemente y eso es un plan sanitario que se aplica a una granja que tenía un reto sanitario alto. Como ven, se aplicaba pues eh, varias vacunas y teníamos unos resultados buenos. Pero vuelvo y les digo, depende de cada granja. Cada granja es un mundo, cada granja aplicará o mirará qué vacunas necesita, en qué momento las necesita. Eso no es que, doctor, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿O en qué momento la debo poner? Eso lo evaluará su técnico, su veterinario, o usted, pues la misma granja le va mostrando. Es haciendo serologías continuas, estar evaluando los animales, cuando se me presenta la enfermedad, haciendo necropsias. Entonces ahí es donde determinamos cuándo se debe hacer eso. Ya pasamos a cerdos en ceba, lo hablamos inicialmente, los que ya no se castra en la mayoría, pero si igual seguimos con la castración, no hay ningún problema. Eh, con el tema de inmunocastración, puse ese cuadro, pues que es lo más normal, que es lo que venden, pues así lo vendían anteriormente, pero ya podemos cambiar. Ya el tema de inmunocastración ha cambiado tanto y se ha evaluado tanto que ya saben que la primera vacuna la podemos aplicar desde precebo. No hay ningún problema. Desde chiquiticos podemos presentarle la vacuna, se le aplica. El único requerimiento que tienen es que
después de la segunda, la salida, mínimo allá en 3 semanas, obviamente evaluando características del animal, que no esté, que no huela a cerdo, que no desenvaine el pene, que no monte otros cerdos. A partir de la tercera semana, sin presentar ningún signo de esto, se puede empezar a sacar el gordo, el cerdo gordo. Pero tengan en cuenta que es a partir de la segunda dosis. Entre primera y segunda puede haber el tiempo que quieran. Como les dije, la primera la pueden poner en preseo y la segunda ya la ponen en ceba, calculando que a las 3 semanas, 3 o 4 semanas, el cerdo va a salir a sacrificio y se pueden ir hasta 8 semanas ya para consumo. ¿Qué ventajas trae la inmunocastración? Pues principal, que disminuye grasa dorsal, mejora conversión, disminuye tamaño testicular. Eso que les digo de la conversión que disminuye hasta 2 puntos, ese valor yo creo que ya es muy, se puede rebatir porque ya con el tema de costos de producción ya eso está mucho más elevado. Podemos hablar, no me atrevería a decir ahora, pero diría que unos 18.000 pesos. Pero vuelvo y les digo, ya eso depende de cada granja. Aumenta el, perdón, aumenta el porcentaje de magro, que obviamente hoy en día nos están pagando por calidad. Ya no es el mismo cerdo de antes, hoy nos pagan por calidad, por magro, por grasa dorsal, pues, por tener un cerdo élite, extra. La aplicación en hembras ya hoy se está haciendo con buenos resultados. ¿Qué resultados ven? Que aumenta mucho más de peso y disminuye el tema de grasa dorsal. ¿Por qué ha sido un éxito? Porque estamos evitando que esas hembras entren en celo. Cuando ellas están en ceba, están en la pubertad y fácilmente pueden entrar en celo. Y en esos 2, 3 días que le dure ese celo, son animales que no van a consumir. Aplicándole la inmunocastración, se ha notado que estos animales no entran en celo y han tenido buenos resultados. Y hay que mirar es el tema de costos. Aquí simplemente quise mostrar un manual de tratamientos que ojalá todas las granjas, pues por normativa lo deberíamos tener, pero los técnicos o los propietarios o el encargado ojalá tener esto. ¿En qué? En cada módulo. ¿Para qué? Tanto en parideras como en preseo como en ceba necesitamos tratar animales, sea por alguna enfermedad, porque se aporrearon, por muchas razones. Y siempre la gente se casa con un producto y usted ahí pregunta y tienen el botiquín lleno, pero dicen, ah, no, es que no hay nada, pero es porque no saben qué más aplicar. Es darle una diversidad de opciones para ver a qué enfermedad se asocia y qué producto les puedo poner. Bueno, yo creo que le hice como un poco rápido porque, vuelvo y les digo, esto hablándose uno en una pantalla es complicado. Lo ideal de una charla de estas es que sea más interactivo. Aquí les quiero dejar simplemente esta reseña, que la sanidad, además de constituir un pilar productivo y fundamental importancia, es de baja incidencia en el costo de producción, ya que representa solo entre el 4 y el 5% del costo total de producir un kilogramo de cerdo. Normalmente, cuando estamos en crisis, lo primero que castigamos es es el tema de sanidad. Es lo primero que tocamos y vean lo que vale, eso es lo que menos nos afecta a nuestro costo final. Donde tenemos que poner nuestros ojos en el tema de manejo, de alimentación. Ahí es donde donde tenemos que aplicar y ser mucho más eficientes. No castigar al cerdo no poniéndoles nada o quitándoles vacuna. Pues de antemano, muchísimas gracias. Era pues como un corto, una forma muy práctica de mostrar cómo es el manejo de estos animales. Ya si tienen alguna pregunta, pues por nuestro chat ahí ya nuestro modulador nos dirá qué preguntas tienen. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Bueno, voy a compartirle algunas preguntas. ¿Me escucha, doctor?
Sí, aquí te oigo. Listo, listo. Aquí en Facebook han estado muy participativos. Vamos a ver. Nos pregunta Fernando Potosí, ¿con qué frecuencia se presenta el hermafroditismo en las nuevas crías? Bueno, un valor exacto no te sabría dar, pero no es muy común. Sí se da, los hermafroditas. Normalmente uno los identifica porque obviamente o tienen testículos y la vulvita, o la vulva es como apuntando hacia arriba. No es muy común, no te sabría decir con cuánta frecuencia sea, pero no es muy común. Ok. Regáleme un momento, doctor, que está un poquito lenta la red y están cargando los comentarios. Eh, Nos preguntan, es que participaron en Facebook como entre ellos. Nos pregunta Saori, buenas noches. ¿Cuánto es el porcentaje adecuado de nacidos muertos en una granja porcina? Como otra vez, ¿cuánto es el porcentaje? Adecuado de nacidos muertos en una granja porcina. No, pues ojalá esté por debajo del 3%. Como te dije, hoy en día hay granjas por debajo del 2%, pero digamos que un rango ideal, solo nacidos muertos, estamos hablando solo de nacidos muertos, sin contar momias y eso, ojalá que esté por debajo del 3%. Pero si contamos ya momias y la mortalidad pues durante el parto, que no supere el 5%. Ideal. Vuelvo y les digo, hay muchas más que puede ser mucho más bajita. Ok, gracias, doctor. Andrea nos pregunta, ¿cómo recomienda usar el marboquín al destete en una granja positiva a Actinobacillus, Actinobacillus, sí. Actinobacillus y Mycoplasma desde preseo? Pregunta Andrea. Bueno, Andrea, primero el tema de vacunación. ¿Cómo estás con el tema de vacunación? Me imagino que ya, si me estás preguntando por eso es porque ya lo identificaste. Lo identificaste por necropsia o hiciste serologías, en fin. Primero es tener al día el tema de vacunación de estos animales. ¿Y cómo lo recomendaría? Como es una granja que tiene un reto alto, ahí sí lo aplicaría yo como profiláctico al momento del destete. ¿Cómo lo aplicaría? Se pone 1 centímetro por cada 50 kilos, o sea, en un lechón se ponen no, son como .2. Por aquí, en el Listo, chat. Pau. Ahora Andrea nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas de la inmunocastración? Bueno, ventajas, pues las mencioné al final, pues solo con decirte que nos disminuye el espesor de grasa dorsal. Eso es una gran ventaja, pues si te pagan por calidad. Otro es que nos puede bajar 2 puntos de conversión. ¿Qué quiere decir? Que el animal va a ser mucho más eficiente y por ende va a salir mucho más rápido. Entonces, esa es como la principal ventaja, que primero ya no lo tenemos que hacer un procedimiento quirúrgico que es cruento, porque eso se hace casi que a sangre fría. En eso, cuando se hace eso, el animal, pues obviamente queda resentido y le va a dar mucho más difícil que arranque como ese proceso. Y segundo, lo que te digo que vas a tener unas ganancias, eh, vas a disminuir 2 puntos en la conversión y eso es bárbaro pues al momento de la salida y en cuanto a costos pues. Listo, doctor. Aquí Eliana nos pregunta, eh, ¿la inmunocastración en hembras se maneja en los mismos tiempos y o protocolos que para el macho? Sí, vuelvo y te digo, se debe manejar entre primera y segunda dosis, no tenemos ningún problema.
ellos hablan de que puedes aplicar, hasta por manejo es mucho más fácil aplicarlo abajo en precebo. Y entre la segunda y la salida sí se debe respetar ese protocolo que ellos tienen, que es mínimo 3 semanas antes pues 3 semanas después de aplicada la segunda dosis. Listo. Alejandra Perdomo nos pregunta, ¿el hermafrodismo afecta la productividad del cerdo? Si es un animal que va para consumo, pues no tiene ningún problema. Y vuelvo y te digo, y se tiene que tratar como un cerdo, eh, pues como un macho. Entonces, si inmunocastrar, se deben aplicar las vacunas, pero no tiene ningún problema, salen normal. Ya si lo vas a dejar para temas de producto, pues como para una granja de cría, ahí sí no sirve para nada. Listo. Uy, se me bajó. Diana Milena Vega pregunta, ¿qué producto recomienda para realizar inmunicastración? Bueno, Pues en el mercado hay varios. Pues aquí en Colombia, que conozca, está, por nombres comerciales se me van ahora. Bueno, está Valora y está Hypnosure. listo. Y para finalizar, vamos a responder la pregunta de Freddy Loaiza. ¿Qué parámetros debo tener en cuenta para la selección de cerdos a la etapa de ceba? Para Seba, Sí, ¿qué parámetros debo tener en cuenta para la selección de cerdos a la etapa de ceba? bueno, es que vos para seleccionar cerdos, si tenés todo el ciclo completo, pues vas a cebar todo, pero si vas a comprar, si sos un comprador de lechones, pues primordial que si tienen es saber en qué semana van, si te lo muestran pues en las granjas donde consigues el cerdo, pero parámetros es ver ganancias, o sea, el peso del animal, entre mucho más pesado llegue a ese paso de precebo a ceba, va a ser mucho mejor. Esas son las características que tienes que buscar. Si fuera ya para escoger animales de cría, ya tienes que mirar características fenotípicas como cuáles, que sean hembras largas, con un número de pezones ideales, que no tengan una vulva infantil, que sean muy bien aplomados. Pero cuando hablas de granjas de ceba para producción, pues para destino final, para consumo, eso, es ver animales que sean bien conformados, que tengan unos lomos anchos, ojalá largos, pero depende de la genética, unos animales más gordos, pero muy gruesos. Pero simplemente es ver que tengan esas características ya de cerdo gordo, pues por decirlo así, no tan tirando hacia esa habilidad materna, que tengan buena ganancia de peso, Oh. básicamente. Doctor Ana Moncayo nos pregunta, ¿por qué se presentan diarreas en el momento de destete y qué puede hacer en la granja en esos casos? Hmm. Ahí sí es, o sea, factores hay mil, hay muchos. Vuelvo y les digo, como cada granja es un mundo, tienes que empezar a indagar o a empezar a ver qué te está pasando en temas de desinfección, de lavado, si estás dando el tiempo necesario de cuarentena a los sitios, eh, qué te está recirculando en la granja, cómo lo haces con serologías, eh, qué más puedes hacer o qué puede afectarte eso. No, es que hay muchos factores. ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Vuelvo y les digo, evaluar cómo están haciendo mi lavado de desinfección principalmente. Identificar qué me está afectando esa diarrea, qué me la está causando. En el momento de si tengo vacuna, pues hay que vacunar. O si lo puedo tratar, no dejarlo llegar el momento que se me riegue o que llegue a un estado que sea incontrolable. Entonces, o puedes tratar en alimento o en agua o ya específicamente para entregar a cada animal. Listo, doctor, están muy participativos. Nos pregunta Rafael, eh, ¿una cerda cuando salen solo 4 cerdos debería ser descartada? Nos pregunta Por Rafael. eso, por eso metí el tema de llevar las hojas de vida, los cuadros.
Eso es decisión tuya. O sea, si usted, una cerda que se habla, por ejemplo, vamos a hablar de primeriza, es una hembra primeriza, se dice por estudio que si ella tiene un número alto de lechones, va a estar por encima del 90% de garantía, que está por encima del 90% de que va a seguir siendo una cerda buena. El hecho de que esa vez tenga pocos lechones, no hay ninguna garantía. Puede que al siguiente parto se tenga también con 4 o 5 lechones, pero volvemos a lo mismo. Tenés que ver todo el proceso, si es algo generalizado o simplemente fue esa cerda. Si es algo generalizado, tenés que ver manejo, qué manejo estás dando al semen, el momento de la inseminación, cómo lo están haciendo. Pero si me preguntas a mí, sí sería una hembra que sería opción para descarte. Vuelvo y les digo, depende de si es primeriza o si definitivamente no tiene reemplazo. Si te toca meterla en la banda, tienes que dejarla, pero si tienes como reemplazarla, yo lo haría, yo la descartaría. Listo, doctor. Y la última pregunta que nos llega por Teams es una solicitud, doctor, es que desean ver cómo funciona el Coxicalf para los ¿Sí? porcinos. Si pudiéramos como repetir esa parte, por favor. Ah, ok. Bueno, el Coxicalf es un toltrasuril al 5%. Es una anticoxidia. La coxidia es un parásito que eso es prácticamente ambiental, eso está ahí en en todas partes. Vuelvo, eso es, depende de las granjas. Hay granjas que las han tratado de eliminar y vuelven y cogen el anticoxial. Hay granjas que no lo ponen, pero porque tienen temas de bioseguridad, de la desinfección muy instaurados, pero normalmente el coxical lo usamos como preventivo y se aplica entre el día 3 y 5, 1 centímetro por lechón. Esa es como la dosis que se da para estos animales. Y si lo tienes ya presente, que es una diarrea como pastosa, blanca, pues o amarillosa, es muy característica este tipo de diarrea. Lo puedes dar también, si no lo diste como preventivo, lo puedes dar como curativo, también a una dosis, 1 centímetro por lechón. Bueno, esta diarrea se presenta igual en animales muy pequeños, que siempre es en recién nacidos. Nos hacen la misma solicitud con la oxitocina, doctor. Oxitocina. Bueno, la oxitocina la usamos normalmente, como ya no es un medicamento de control, eso se lo usan porque sí o porque no. Normalmente lo usamos para cuando estas hembras entran lo hablamos pues muy coloquial, se pasman, entran en un estado que no empiezan a hacer contracciones. Aplicamos la oxitocina. ¿Cuál es el tema con la oxitocina? Que tiene eh, una vida útil muy corta. A los 6 minutos ya se supone que ya hizo efecto y ya no, y ya se sigue desencadenando el parto. Mucha gente la usa también, entonces una de sus funciones, aplicarla para que empiecen el tema, otra vez las contracciones y continúe el proceso del parto. Y otra de las funciones con la oxitocina, bueno, y se le aplicaría 1 centímetro intramuscular a un animal adulto, de 1 a 2 centímetros. Y el otro tema que usan la oxitocina, pero también ya es debatible, es que lo ponen para el descenso de la leche. En ganadería se usa mucho. En porcicultura lo ponen 2 o 3 días después cuando hay cerdas con la galáctea y no tenemos ningún resultado. En ese caso, habría que poner metoclopramida. Laboratorios California tiene un producto que se llama Sedolax. Lo que pasa es que no tiene, eso es fuera de etiqueta, se podría aplicar de 5 a 6 centímetros por animal cada 6 o 8 horas hasta surtir efecto y desencadena toda esa producción de prolactina para que baje nuevamente la leche. Listo, doctor. Y ahora sí, agradecemos a todas las personas que han participado con sus preguntas. Vamos a subir esta charla próximamente en nuestro canal de YouTube y en nuestra nueva página web. Cristian Carabalí nos pregunta, ¿cuál es la edad adecuada para inseminar una cerda? Cristian, normalmente
las mismas casas genéticas te dan ese dato, pues te dan unas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que normalmente te dan? Que tenga más de 220 días de vida, que pese entre 140 y 150 kilogramos de peso y que hayan presentado de más de tres calores que se hayan visto, pues esa es la edad ideal. Pero si ella, hay cerdas que de los 90 kilos ya están en pubertad, presentan calor, no es lo ideal, vuelvo y te digo, pero ojalá al menos que hayan presentado 2 o 3 celos y que estén más de 120 a 130 kilos. Doctor, Carolina nos pregunta, perdón que se me perdió la pregunta, ¿con el Coxical no se ha presentado resistencia como lo ha hecho el metronidazol? Pues reportada hasta ahora no. Listo, listo, doctor. Muchísimas gracias por No. responder a todas las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Doctor, no sé si quiera anexar algo más. No, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada por participar pues en el tema de preguntas. Vuelvo y les digo, esto es una charla que ojalá se pueda hacer interviniendo porque cada granja es un mundo distinto, todos no tenemos el mismo manejo. En el momento que yo les digo algo es que genera la duda y ya después se nos olvida. Pero muy agradecido con todos y lo que necesiten, las dudas que se sigan generando, nos las pueden hacer llegar por medio del chat o de la página de Facebook. Claro que sí, doctor. Bueno, como les dije anteriormente, esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Cualquier duda que le quieran presentar al doctor nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o de nuestro WhatsApp Business. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron, a Freddy Loaiza, a Diana Milena Vega, a Saori, a Eliana Sofía Chavarro, a Fernando Potosí. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Los esperamos en un próximo espacio para ganaderos. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche.